¿Alguna vez has escuchado algo que no debías escuchar? Algo que cambió tu vida para siempre. Algo que te partió en dos y te obligó a ver la realidad tal como es y no como querías que fuera. Yo sí. Escuché cuando mis padres decidieron borrarme de su vida. Y lo peor de todo, lo más doloroso, es que fingí no saberlo durante meses enteros. Esta es la historia de cómo mis padres intentaron destruirme, de cómo el silencio se convirtió en mi mejor arma y mi mayor fortaleza, y de cómo al final fueron ellos quienes terminaron rogando por mi perdón, suplicando por mi presencia, buscando desesperadamente lo que habían descartado tan cruelmente. Pero antes de llegar a ese momento, antes de contarte cómo todo cambió, necesito que entiendas cómo empezó todo. Porque esta no es solo una historia sobre una herencia, sobre dinero o propiedades. Es una historia sobre años y años de rechazo silencioso, sobre el dolor profundo de nunca ser suficiente sin importar cuánto te esfuerces, y sobre encontrar la fuerza para alejarte de las personas que se supone deberían amarte incondicionalmente. Siempre fui la hija invisible en mi propia familia. No es que mis padres me maltrataran abiertamente o me gritaran frente a otros. No era ese tipo de abuso obvio que la gente puede señalar fácilmente. Era algo más sutil, más insidioso, más doloroso, precisamente porque era difícil de explicar a otros. Era la forma en que mi madre sonreía cuando mi hermano Andrés entraba en la habitación, como si el sol acabara de salir después de días de tormenta. Era la manera en que mi padre se inclinaba hacia adelante en la mesa del comedor cuando Andrés hablaba de su día, absorbiendo cada palabra como si fuera oro puro, pero revisaba su teléfono con total desinterés cuando yo compartía algo sobre mi trabajo o mi vida. Eran los pequeños gestos que se acumulan día tras día, año tras año. Esos gestos que te dicen todo sin necesidad de palabras explícitas. Y esos gestos se acumulan de formas que no puedes imaginar hasta que vives esa experiencia, día tras día, semana tras semana, año tras año. Cada vez que mi madre interrumpía mi historia en medio de una oración para preguntarle a Andrés sobre algo completamente diferente y totalmente irrelevante. Cada vez que mi padre olvidaba mis logros académicos o profesionales, pero recordaba cada detalle insignificante de los éxitos de mi hermano. Cada reunión familiar donde yo era prácticamente invisible, un mueble más en la habitación mientras Andrés recibía toda la atención, todos los elogios, todas las preguntas interesadas sobre su vida. Andrés siempre fue el hijo perfecto desde que puedo recordar, 3 años mayor que yo, estudiante de medicina desde que entró a la universidad, futuro doctor, el orgullo absoluto de la familia. Desde que éramos niños pequeños siempre fue así, siempre fue el centro del universo familiar. Cuando él sacaba buenas calificaciones en la escuela, había celebraciones elaboradas con pasteles especiales y llamadas a todos los familiares. Cuando yo sacaba exactamente las mismas calificaciones, o incluso mejores, era simplemente lo esperado, lo mínimo, nada digno de celebración. Cuando ganaba algún premio en la escuela o en sus actividades extracurriculares, mis padres invitaban a toda la familia extendida a cenar para celebrar ese logro como si fuera el evento del siglo. Cuando yo ganaba algo, recibía un «muy bien, hija», distraído mientras mi madre seguía cocinando o mi padre seguía viendo televisión. Recuerdo con claridad dolorosa una vez, cuando tenía exactamente 15 años, gané el primer lugar en un concurso estatal de escritura. Era un concurso importante, con cientos de participantes de todas las escuelas del estado. Estaba tan emocionada que apenas podía respirar. Corrí a casa con mi certificado enmarcado y mi pequeño trofeo dorado. Mi madre estaba en la cocina hablando por teléfono con una de mis tías, riendo sobre algo. Esperé pacientemente junto a ella durante 10 minutos completos sosteniendo mi premio, prácticamente rebotando de emoción. Cuando finalmente colgó el teléfono, le mostré mi certificado y mi trofeo con la sonrisa más grande de mi vida. «¡Qué bien, hija!», dijo sin realmente mirar el premio, apenas echándole un vistazo de 2 segundos y luego inmediatamente agregó: «¿Ya terminaste toda tu tarea? Andrés necesita que lo lleves a su práctica de tenis en exactamente 1 hora y no puedo llegar tarde a mi cita con el dentista». Eso fue todo. No hubo celebración de ningún tipo. No hubo llamadas emocionadas a los abuelos o a los tíos. No hubo foto del momento para enmarcar y colgar en la pared junto a las docenas de fotos de Andrés con sus premios. Solo un «qué bien», completamente desinteresado y una orden de llevar a mi hermano a su actividad. Ese día subí a mi habitación, guardé mi trofeo en el cajón más profundo de mi escritorio y nunca se lo volví a mostrar a nadie. Ni siquiera lo saqué para mirarlo yo misma. Dolía demasiado. Yo era maestra primaria,
una profesión que había elegido porque realmente amaba enseñar, porque me llenaba el alma ver a un niño entender algo por primera vez. Para mis padres, eso era casi como decir que no había logrado absolutamente nada en la vida, que había desperdiciado mi educación y mi potencial. Mi madre solía presentarnos en reuniones familiares así, exactamente con ese tono de voz que decía todo. Este es Andrés, nuestro hijo mayor, está terminando su especialización en cardiología en el mejor hospital del país, va a ser un cardiólogo increíble, y ella es mi otra hija, trabaja con niños pequeños en una escuela. La diferencia en su tono de voz, en su lenguaje corporal, en todo, lo decía absolutamente todo sin necesidad de palabras explícitas. Y esos gestos se acumulan de formas que no puedes imaginar hasta que vives esa experiencia. Día tras día, semana tras semana, año tras año. Cada vez que mi madre interrumpía mi historia en medio de una oración para preguntarle a Andrés sobre algo completamente diferente y totalmente irrelevante. Cada vez que mi padre olvidaba mis logros académicos o profesionales, pero recordaba cada detalle insignificante de los éxitos de mi hermano. Cada reunión familiar donde yo era prácticamente invisible, un mueble más en la habitación mientras Andrés recibía toda la atención, todos los elogios, todas las preguntas interesadas sobre su vida. Durante años y años, durante toda mi vida adulta, acepté mi lugar en la estructura familiar sin cuestionarlo realmente. Me convencí a mí misma de que estaba bien ser la segunda opción, la hija de repuesto, el plan B. Más que era porque no había elegido una carrera más impresionante para los estándares de mis padres. Más que si yo también había sido doctora o abogada corporativa o empresaria exitosa con una empresa multimillonaria, mis padres me verían de otra manera, me valorían diferente. Me pasé años y años internalizando ese mensaje tóxico de que yo simplemente no era suficiente valiosa como persona, que mi vida y mi trabajo no tenían el valor que debían tener. Llamaba a mi madre cada domingo, sin falta, como un reloj. No importa qué estuviese haciendo. A veces ella estaba ocupada con algo y me decía apurada que la llamara después, que estaba en medio de algo importante. Y a veces olvidaba por completo devolverme la llamada por días enteros. Pero cuando Andrés llamaba, no importa absolutamente qué estuviese haciendo mi madre en ese momento, ella siempre contestaba inmediatamente. Podía estar en medio de una conversación importante, podía estar cocinando algo delicado, no importaba. Si Andrés llamaba, todo se detenía. Visitaba a mis padres religiosamente cada 2 semanas. Manejaba 2 horas de ida y 2 horas de vuelta solo para pasar unas horas con ellos. Llevaba regalos cuidadosamente seleccionados en sus cumpleaños, aniversarios, días festivos. Me ofrecía constantemente para ayudar con cualquier cosa que necesitaran, desde compras hasta citas médicas hasta reparaciones en la casa. Seguí intentando sin cesar ganar un amor que nunca llegaba de la misma forma profunda y genuina que llegaba para Andrés. Pero yo seguía creyendo firmemente, quizás ingenuamente, que en el fondo me querían, que el amor estaba ahí en algún lugar, aunque no lo demostraran tanto, aunque fuera diferente. Me decía a mí misma constantemente que era solo su manera particular de ser, que tal vez no eran expresivos conmigo de la misma forma, pero seguramente me amaban profundamente en el interior. Tenían que amarme, ¿verdad? Yo era su hija, su sangre. La sangre es más fuerte que todo. Eso es lo que siempre dicen todas las personas. Eso es lo que la sociedad te enseña. Pero la verdad dolorosa y difícil de aceptar es que durante años estuve viviendo en una ilusión completa, en un mundo de fantasía, convenciéndome de algo que simplemente no era cierto, negando una realidad que estaba frente a mis ojos. Todo cambió drásticamente una tarde de octubre que nunca olvidaré mientras viva. Era el cumpleaños número 65 de mi padre, una fecha importante y, como siempre, como absolutamente siempre, yo había llegado 3 horas antes para ayudar a preparar absolutamente todo. Había comprado una decoración especial que me había tomado días encontrar en diferentes tiendas, un pastel elaborado de su panadería favorita que estaba al otro lado de la ciudad, y hasta había preparado un álbum de fotos como regalo personal. Me había tomado semanas enteras recopilar fotos de toda su vida, diseñar cuidadosamente las páginas con diferentes temas, escribir pequeñas notas reflexivas y cariñosas en cada una de ellas. Puse todo mi amor, todo mi corazón, toda mi esperanza en ese regalo. Andrés llegaría tarde, por supuesto, como siempre, como en prácticamente todos los eventos familiares. Siempre tenía alguna emergencia dramática en el hospital, alguna razón médica importante que justificara su ausencia o su tardanza significativa. Y mis padres siempre, invariablemente, lo entendían perfectamente. «Es que salva vidas todos los días», decía mi madre cada vez que Andrés cancelaba a último minuto o llegaba horas tarde a algo.
Su trabajo es increíblemente importante, mucho más importante que estas pequeñas reuniones familiares. El mensaje implícito era absolutamente claro para cualquiera que prestara atención. Mi trabajo no era importante en absoluto. No tenía ningún valor real en comparación. Yo estaba en la cocina esa tarde, concentrada en terminar de decorar el pastel con una precisión casi obsesiva, cuando me di cuenta de que había olvidado completamente las velas especiales que había comprado en mi coche. Eran velas numéricas elegantes, un 6 y un 5 cromados, que brillaban hermosamente. Había manejado literalmente a 3 tiendas diferentes en diferentes partes de la ciudad para encontrar exactamente las que se veían más elegantes y apropiadas para la ocasión. Pequeños detalles meticulosos que yo sabía con certeza que nadie más en mi familia notaría o apreciaría, pero que yo hacía de todas formas religiosamente, esperando que tal vez, solo tal vez, algún día alguien finalmente apreciara todo el esfuerzo. Salí por la puerta trasera de la cocina y caminé tranquilamente hacia el garaje donde había estacionado. El sol de octubre estaba bajando lentamente en el horizonte, creando esas sombras largas y melancólicas de la tarde. Todo parecía completamente normal, tranquilo, pacífico. Eso fue exactamente cuando los escuché. Las voces inconfundibles de mis padres venían claramente de la oficina de mi padre, el pequeño estudio que estaba justo al lado del garaje. La ventana estaba entreabierta porque hacía bastante calor ese día de otoño. Al principio no presté ninguna atención particular a su conversación. Iba a seguir caminando normalmente hacia mi coche. No era mi intención en absoluto escuchar su conversación privada. No era ese tipo de persona que espía deliberadamente. Pero entonces escuché claramente mi nombre pronunciado por mi madre, y algo profundo en el tono particular de su voz me hizo detenerme instantáneamente en seco. Ella no necesita entender por qué tomamos esta decisión tan importante, dijo mi madre con esa voz. Su voz tenía ese tono particular, firme e inflexible, que usaba cuando algo ya estaba completamente decidido en su mente, cuando no había absolutamente ningún espacio para discusión o negociación posible. Era exactamente el mismo tono que usaba cuando yo era niña pequeña y le pedía explicaciones sobre algo que me parecía profundamente injusto. Me detuve completamente paralizada en el lugar exacto donde estaba. Mi corazón comenzó a latir significativamente más rápido en mi pecho. Había algo inquietante en esas palabras específicas que me provocó un escalofrío que recorrió toda mi espalda. ¿Estás completamente segura de que es lo correcto?, preguntó mi padre con su voz sonando considerablemente menos convencida que la de mi madre, más dubitativa e insegura. Es nuestra hija también, después de todo, nuestra propia sangre. Andrés es quien realmente necesita ese apoyo financiero sustancial, respondió mi madre sin vacilar ni un segundo. Él está construyendo algo verdaderamente importante con su vida, una carrera médica prestigiosa, una vida profesional que va a ayudar y salvar a tantas personas todos los días. Ella tiene su trabajo estable en esa escuela pequeña, su departamento pequeño. Ella está perfectamente bien como está. Mis piernas empezaron a temblar incontrolablemente debajo de mí. Sabía racionalmente que debería alejarme inmediatamente de ahí, que estaba invadiendo su privacidad, pero estaba completamente paralizada en el lugar donde estaba. No podía mover ni un solo músculo de mi cuerpo. Pero es toda la herencia completa, insistió mi padre con más énfasis. La casa familiar, todos los ahorros de décadas, las propiedades que heredaste de tu madre, los fondos de inversión que hemos construido. Estamos hablando de dejarla completamente fuera de todo. No le vamos a dejar ni un solo peso, absolutamente nada. Sentí como si alguien me hubiera golpeado brutalmente en el estómago con toda su fuerza. El aire salió violentamente de mis pulmones. Me quedé ahí parada, completamente paralizada, con las piernas temblando tan fuerte que pensé que me iba a caer. No podía creer realmente lo que estaba escuchando con mis propios oídos. Mi propia madre, mi propio padre, discutiendo casualmente, como si hablaran del clima, cómo borrarme completamente de sus vidas incluso después de su muerte eventual. Ella lo va a entender eventualmente cuando tenga tiempo de procesarlo, continuó mi madre, y su tono era tan casual,
tan completamente despreocupado, como si literalmente estuvieran discutiendo qué íbamos a cenar esa noche. Andrés va a usar ese dinero para algo genuinamente significativo y valioso. Va a abrir su propia clínica privada prestigiosa, va a contratar personal médico especializado, va a comprar equipo de última tecnología, va a cambiar y salvar vidas reales todos los días. ¿Qué va a hacer ella con ese dinero realísticamente? ¿Comprar más libros infantiles para su salón de clases? ¿Más materiales de arte para sus estudiantes? Por favor, seamos serios. El desprecio absoluto, el desdén puro en su voz al decir eso me partió el alma literal en 1000 pedazos. En ese momento preciso, me di cuenta de algo absolutamente terrible, algo que había estado negando subconscientemente durante años. Mi madre no solo me consideraba menos exitosa profesionalmente que Andrés, ella realmente, genuinamente creía en lo profundo de su ser, que mi vida entera no tenía ningún valor real, que mi trabajo no importaba en absoluto, que yo como persona no importaba para nada. Además de todo eso, agregó mi madre y su voz se volvió aún más práctica y calculadora, Andrés va a cuidar perfectamente de nosotros cuando seamos significativamente mayores y más dependientes. Él es médico capacitado, sabe absolutamente todo sobre medicamentos complicados, sobre tratamientos médicos complejos, sobre todo lo relacionado con salud. Ella ni siquiera sabe cómo poner correctamente una inyección simple. ¿De qué nos va a servir realmente cuando necesitemos ayuda médica seria? Esas palabras específicas me dolieron incluso más profundamente que todo lo que había escuchado. Durante años enteros yo había sido consistentemente la que los visitaba con regularidad absoluta. Yo era la que llamaba cada semana sin falta para preguntar genuinamente cómo estaban. Yo era la que se ofrecía proactivamente para ayudarlos con las compras pesadas del supermercado, con las citas médicas complicadas, con cualquier cosa que necesitaran sin importar qué. Andrés estaba siempre demasiado ocupado salvando vidas, para visitarlos más de una vez al mes si acaso. Pero yo era completamente inútil para ellos porque no sabía poner una inyección médica. Mi padre suspiró profunda y pesadamente. ¿Y exactamente cuándo le vamos a decir todo esto? Ella merece saberlo con anticipación, ¿no crees? No le vamos a decir absolutamente nada todavía por el momento. Ya hablé extensamente con el abogado familiar el martes pasado. Vamos a actualizar formalmente el testamento completo la próxima semana. Todo va a quedar legal y permanentemente establecido en documentos oficiales. Cuando llegue el momento inevitable, cuando ya no estemos físicamente aquí, entonces se enterará. No tiene ningún sentido práctico crear drama familiar innecesario ahora. ¿Para qué arruinar completamente la relación superficial que actualmente tenemos con ella por algo que de todas formas no va a cambiar bajo ninguna circunstancia? ¿Y si ella se enoja muchísimo cuando finalmente se entere?, preguntó mi padre con preocupación evidente. ¿Y si decide por completo no venir más a visitarnos nunca? Mi madre soltó una risa corta, casi burlona y despectiva con desprecio tan respondió. No va a hacer eso jamás. Ella siempre viene sin falta, siempre llama puntualmente, siempre está constantemente intentando complacernos desesperadamente. Es su manera de ser, su naturaleza. Además, ni siquiera vas a saber nada sobre esto hasta que sea demasiado tarde para discutir o reclamar. Para entonces ya no estaremos físicamente aquí para escuchar sus quejas o sus lamentos. La crueldad absolutamente casual de esas palabras específicas fue como un cuchillo afilado penetrando directamente mi corazón. No solo planeaban meticulosamente desheredarme por completo, planeaban deliberadamente mentirme, manipularme emocionalmente y mantenerme enganchada y dependiente de una relación familiar completamente falsa, mientras secretamente me borraban total y completamente de su futuro. Y estaban tan increíblemente confiados, tan absolutamente seguros de que yo era tan desesperada por su amor y aprobación, que nunca jamás los abandonaría, sin importar absolutamente cómo me trataran o qué me hicieran. El abogado Rodríguez nos confirmó que es completamente legal bajo todas las leyes. Los padres tienen el derecho legal absoluto de distribuir su herencia exactamente como quieran, sin restricciones. No estamos legalmente obligados a dividirla equitativamente entre hijos. Y francamente sería simplemente desperdiciar todo lo que hemos construido trabajosamente durante décadas, dárselo a alguien que solo lo va a usar para cosas completamente insignificantes. ¿Estás absolutamente segura de que Andrés está totalmente de acuerdo con todo este plan?,
preguntó mi padre con cierta duda. Ya hablé extensamente con él la semana pasada sobre todos los detalles, respondió mi madre. Al principio se sintió un poco incómodo con la idea, ligeramente culpable quizás, pero le expliqué detalladamente todo nuestro razonamiento lógico. Él comprende perfectamente la situación. Necesita desesperadamente el capital inicial sustancial para su clínica médica prestigiosa. Con todo lo que le vamos a dejar cuando llegue el momento, puede establecerse adecuadamente desde el principio, contratar a los mejores especialistas médicos disponibles, tener el equipo más moderno y avanzado. Va a ser algo verdaderamente grande e importante. Va a ser nuestro legado permanente en este mundo. Nuestro legado. Como si yo, literalmente, no existiera en absoluto. Como si 30 años completos de ser su hija no significaran absolutamente nada para ellos. No recuerdo con claridad cómo llegué físicamente de regreso a mi coche. Mis piernas se movieron completamente por puro instinto automático. No recuerdo conscientemente haber abierto la puerta del conductor. No recuerdo haber tomado las velas elegantes del asiento del pasajero. Lo siguiente que realmente supe con certeza es que estaba sentada en el asiento del conductor, con las manos agarrando el volante tan increíblemente fuerte que mis nudillos estaban completamente blancos. Las velas caras estaban en mi regazo. Esas velas elegantes que había buscado con tanto cuidado meticuloso, y de repente me parecían tan absolutamente estúpidas, tan completamente patéticas. Lloré desconsoladamente. Lloré como no había llorado en años, probablemente en toda mi vida adulta. No eran solamente lágrimas de tristeza profunda. Era rabia ardiente, era humillación absoluta. Era el peso aplastante de 30 años completos de ser consistentemente la segunda opción, finalmente cristalizándose brutalmente en ese momento preciso. Era el peso acumulado de cada vez que me ignoraron deliberadamente, cada vez que minimizaron cruelmente mis logros, cada vez que me hicieron sentir que no era suficiente sin importar cuánto me esforzara. Todo mi cuerpo temblaba violentamente e incontrolablemente. Sollozaba tan fuerte que apenas podía respirar adecuadamente. Golpeé el volante repetidamente con mis manos cerradas, dejando salir físicamente años y años de frustración profundamente acumulada. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían ser tan increíblemente crueles con su propia hija? Yo los amaba genuinamente. A pesar de absolutamente todo, a pesar de años interminables de ser tratada como significativamente menos, yo los amaba profundamente. Y ellos me veían como algo completamente desechable, como alguien cuyo único valor era seguir jugando obedientemente el papel de la hija devota, mientras secretamente me apuñalaban brutalmente por la espalda. Lloré desconsoladamente por la niña inocente de 15 años que guardó su trofeo orgullosamente ganado en un cajón oscuro, porque nadie lo celebró adecuadamente. Lloré por la joven idealista de 20 años que eligió una carrera profesional que amaba apasionadamente, pero que nunca sería suficientemente impresionante para sus padres exigentes. Lloré por la mujer de 30 años que seguía llamando cada domingo esperando inútilmente que algún día, de alguna manera mágica, finalmente la vieran realmente. Pero después de 20 minutos completos llorando intensamente, después de que mi garganta estuviera adolorida y mis ojos hinchados, algo profundo cambió significativamente dentro de mí. Una calma extraña y poderosa me invadió completamente. Sequé mis lágrimas con el dorso de mi mano. Busqué en mi bolsa el maquillaje que siempre llevaba cuidadosamente. Me miré fijamente en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban terriblemente rojos, mi rímel completamente corrido. Limpié meticulosamente mi rostro con toallitas de maquillaje. Me apliqué corrector debajo de los ojos. Me puse más rímel, delineador, rubor. Me peiné cuidadosamente. Me aseguré absolutamente de que no quedara ningún rastro visible de las lágrimas. Y mientras hacía esto mecánicamente, mientras reconstruía cuidadosamente mi fachada, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. No iba a confrontarlos dramáticamente, no iba a hacer una escena emocional, no iba a gritarles o exigirles explicaciones que nunca llegarían, porque finalmente entendí algo fundamental. No hay absolutamente nada que puedas decir a personas que fundamentalmente no te valoran como ser humano. Ningún argumento elocuente los hará cambiar de opinión, ninguna súplica emocional hará que te vean diferente. Volví a entrar a esa casa familiar con las velas en mano y una sonrisa perfectamente practicada en mi rostro.
Puse las velas en el pastel con cuidado meticuloso. Me aseguré de que estuvieran perfectamente centradas. Cuando mis padres salieron de la oficina, los saludé con aparente normalidad. Canté feliz cumpleaños con entusiasmo falso. Le di a mi padre su regalo elaborado, ese álbum de fotos en el que había puesto tanto amor genuino y esfuerzo real. «¡Qué detalle tan lindo y considerado!», dijo mi padre hojeándolo superficialmente y rápidamente antes de dejarlo descuidadamente a un lado. «Sí, muy lindo», añadió mi madre sin realmente mirarlo con atención. Sonreí ampliamente, abracé a mis padres calurosamente, les serví pastel generosamente, actué impecablemente como si nada hubiera pasado, como si mi mundo entero no se hubiera derrumbado completamente hacia ya media hora. Cuando Andrés finalmente llegó 2 horas tarde como siempre, también lo saludé con normalidad. Lo abracé cordialmente, le pregunté interesadamente sobre su día en el hospital. Él habló durante 20 minutos completos sobre un caso complicado que había manejado. Mis padres escucharon cada palabra con fascinación genuina. Yo también fingía estar absolutamente fascinada. Y durante los siguientes 6 meses completos, esa era exactamente mi vida diaria. Una mentira perfectamente ejecutada, una actuación impecable y convincente. Seguí visitándolos religiosamente cada 2 semanas, seguí llamando puntualmente cada domingo. Seguí siendo exactamente la hija que siempre había sido, devota, atenta, servicial, pero por dentro, absolutamente todo había cambiado fundamental e irreversiblemente. Cada vez que mi madre me abrazaba superficialmente, yo pensaba en sus palabras crueles: «No le vamos a dejar ni un solo peso». Cada vez que mi padre me preguntaba rutinariamente cómo estaba, yo recordaba su pregunta calculadora: «¿Y si se enoja?», como si esa fuera la única consideración importante, no si estaban siendo justos o amorosos, sino solamente si había consecuencias negativas para ellos personalmente. Pero yo tenía un plan elaborado. No iba a confrontarlos directamente, no iba a hacer una escena dramática memorable, iba a hacer algo mucho más poderoso y duradero. Iba a desaparecer gradualmente de sus vidas sin explicación detallada alguna. Y cuando ellos finalmente se dieran cuenta completamente de lo que habían perdido para siempre, cuando finalmente necesitaran desesperadamente a esa hija que habían descartado tan casualmente, sería too tarde. Las puertas estarían cerradas permanentemente. Y esta vez definitiva, yo tendría la única llave. Durante esos meses transformadores, comencé a prepararme meticulosamente. Había recibido hace tiempo una oferta profesional increíble de trabajo en una escuela privada prestigiosa en otra ciudad completamente diferente, a 4 horas de distancia. Era una oportunidad verdaderamente increíble, con significativamente mejor salario, mejores recursos educativos, estudiantes genuinamente motivados. La directora había estado contactándome persistentemente durante meses, insistiendo en que yo era la candidata exactamente perfecta para su programa innovador de literatura avanzada. Siempre había rechazado la oferta automáticamente, porque no quería alejarme físicamente de mi familia. Qué absolutamente irónico, ¿verdad? Había rechazado oportunidades profesionales increíbles, había limitado deliberadamente mi crecimiento profesional, todo por una familia que estaba activamente planeando borrarme completamente de sus vidas. Ahora esa distancia geográfica era exactamente lo que desesperadamente necesitaba. Llamé a la directora y acepté el puesto de inmediato. Ella estaba absolutamente encantada. «Sabía que eventualmente dirías que sí», me dijo emocionada. «Este programa necesita desesperadamente a alguien exactamente como tú». También comencé a estratégicamente reducir gradualmente mi contacto con mis padres. Era sutilmente calculado, casi imperceptible para ellos. En lugar de llamar cada domingo, empecé a llamar cada 2 domingos. «Perdón, mamá, estuve muy ocupada con proyectos especiales de la escuela», decía. Luego, cada 3 domingos. «He estado investigando nuevos métodos de enseñanza innovadores». Mis visitas se volvieron significativamente menos frecuentes. De cada 2 semanas pasaron a cada 3, luego cada mes completo. Cuando me preguntaban específicamente por qué, yo siempre tenía una excusa perfectamente lista y creíble. Mucho trabajo extra, proyectos especiales en la escuela, reuniones importantes con padres de familia, cansancio extremo, aceptaban cada excusa sin cuestionar demasiado profundamente. Después de todo, nunca habían prestado mucha atención genuina a mi vida de todas formas. Mientras yo siguiera apareciendo eventualmente y mantuviera la fachada de la hija devota, estaban perfectamente satisfechos.
Durante este tiempo estratégico también empecé deliberadamente a crear distancia emocional significativa. Cuando mi madre compartía chismes familiares intrascendentes, yo respondía con considerablemente menos entusiasmo que antes. Cuando mi padre me preguntaba rutinariamente sobre mi vida, mis respuestas se volvieron notablemente más cortas, más superficiales, menos personales. Ya no compartía mis verdaderos sentimientos profundos, mis preocupaciones reales, mis alegrías genuinas. Ellos nunca notaron la diferencia sustancial. Eso me dijo absolutamente todo lo que necesitaba saber con certeza. Nunca habían estado realmente escuchando cuando yo hablaba. Un día particularmente revelador, durante una de mis últimas visitas antes de la mudanza definitiva, mi madre mencionó algo que confirmó completamente lo que yo había escuchado aquella tarde traumática de octubre. Estábamos en la cocina, solo nosotras dos, preparando juntas la comida familiar. Andrés había cancelado otra vez a último minuto. Emergencia médica en el hospital, había dicho predeciblemente. Mi padre estaba en la sala viendo las noticias de la tarde. Mi madre estaba cortando verduras metódicamente y sin mirarme directamente dijo casualmente: «Ya sabes, hija, tu padre y yo no vamos a vivir para siempre. Hemos estado pensando seriamente en el futuro, en cómo asegurar que absolutamente todo esté en orden para cuando ya no estemos físicamente aquí». Yo seguí cortando las verduras en mi tabla de madera, manteniendo mi rostro completamente neutral sin revelar nada. «Ajá. Queremos que sepas que siempre vas a estar perfectamente bien», continuó elaboradamente. «Tienes tu trabajo estable, tu independencia financiera, tu departamento propio. Eso es lo más importante realmente. Esa es la mejor herencia que te podemos dejar. La educación completa y la capacidad de mantenerte completamente sola». La manipulación psicológica en sus palabras era tan absolutamente obvia ahora que sabía la verdad completa. Estaba preparando meticulosamente el terreno, creando una narrativa conveniente donde su traición brutal sonara como una bendición disfrazada. Como si dejarme sin absolutamente nada fuera en realidad un favor enorme, una lección valiosa sobre independencia y autosuficiencia. Tuve que morderme físicamente la lengua para no gritarle brutalmente todo lo que sabía con certeza. Pero me mantuve completamente calmada, fría. «Claro, mamá. Estoy perfectamente bien». Ella sonrió satisfecha. Probablemente pensó que su pequeño discurso manipulador había funcionado perfectamente, que me estaba preparando sutilmente para la sorpresa devastadora que vendría después de su muerte. Lo que no sabía en absoluto era que yo ya lo sabía absolutamente todo, y que ya tenía mi propia sorpresa cuidadosamente preparada, una que llegaría mucho antes de lo que ella jamás imaginaba. Las semanas pasaron rápidamente. Organicé mi mudanza completa con eficiencia casi militar. Contraté a una compañía de mudanzas profesional. Empaqué meticulosamente mis cosas poco a poco, asegurándonos de no dejar ningún rastro visible ni departamento de lo que estaba planeando. Le di mi renuncia formal a mi escuela actual con exactamente un mes de anticipación. Mis colegas estaban genuinamente tristes de verme ir, pero entusiasmados por mi nueva oportunidad increíble. «Te lo mereces completamente», me dijo mi director actual con lágrimas en los ojos. «Eres una de las mejores maestras que he tenido el privilegio de conocer en mi carrera. Esos estudiantes en San Miguel tienen una suerte increíble». Sus palabras genuinas me hicieron llorar profundamente, porque alguien, en algún lugar, valoraba realmente mi trabajo. Alguien veía el impacto positivo que yo tenía en el mundo. Solo no eran las personas cuya opinión había buscado desesperadamente durante toda mi vida. El día de mi mudanza definitiva llegó en marzo. Había decidido estratégicamente decirles a mis padres solo exactamente una semana antes. No quería darles tiempo suficiente de intentar convencerme, de quedarme, de hacer promesas vacías, de manipularme emocionalmente para que cambiara de opinión. Un domingo por la tarde, les envié un mensaje de texto simple y directo. «Acepté un trabajo nuevo en San Miguel. Me mudo el próximo fin de semana. Es una gran oportunidad profesional que no puedo dejar pasar». Mi teléfono sonó exactamente 30 segundos después. Era mi madre. La dejé sonar 2 veces antes de contestar deliberadamente. «¿Qué? ¿Cómo que te mudas? ¿Por qué no nos dijiste que estabas buscando trabajo en otra ciudad?» No estaba buscando activamente. Me contactaron hace tiempo y finalmente decidí aceptar la oferta. Es una escuela privada muy prestigiosa. Una oportunidad increíble para mi carrera profesional. «Pero San Miguel está a 4 horas de aquí. ¿Cuándo nos vas a visitar? ¿Cómo vamos a vernos regularmente?» «Cuando pueda, mamá. Voy a estar muy ocupada estableciéndome, aprendiendo el nuevo sistema de la escuela, conociendo a mis nuevos estudiantes». Hubo un silencio incómodo.
Pude escuchar a mi padre hablando en el fondo, preguntando qué pasaba. Mi madre le explicó brevemente y entonces él tomó el teléfono. ¿No crees que esto es un poco repentino? Es una decisión muy grande. Es mi decisión, respondí firmemente. Ya firmé el contrato. Ya di mi renuncia. Ya contraté la mudanza. Todo está decidido. Pero podríamos haber hablado de esto, insistió. Podríamos haberte aconsejado. Casi me reí en voz alta. ¿Aconsejarme? ¿Cuándo habían aconsejado alguna decisión de mi vida? ¿Cuándo les había importado mi carrera lo suficiente como para dar su opinión? No necesitaba consejo, dije simplemente. Ya lo decidí. Solo les estoy informando. Pude sentir la tensión palpable a través del teléfono. Creo que por primera vez en sus vidas se dieron cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Que yo había cambiado. Pero no sabían qué exactamente. Bueno, dijo finalmente mi padre, con un tono ligeramente ofendido. Espero que sepas lo que estás haciendo. Espero que te vaya bien allá. Gracias, respondí fríamente y colgué. No vinieron a ayudarme con la mudanza. Ni siquiera se ofrecieron. Andrés tampoco apareció. Me envió un mensaje. Suerte con la mudanza. Lástima que te vas tan lejos. Eso fue todo. Ni una oferta de ayuda, ni un ¿necesitas algo? Nada. Mis amigos fueron quienes llenaron ese vacío. 5 de mis mejores amigas aparecieron ese sábado temprano en la mañana con café y cajas. Pasamos todo el día empacando, riendo, compartiendo memorias. Ellas sabían que algo estaba pasando con mi familia, aunque yo nunca les había contado los detalles completos. Pero me apoyaron sin hacer preguntas incómodas. Este es tu nuevo comienzo, me dijo mi amiga Sofía mientras cerrábamos la última caja. Te lo mereces. Cuando finalmente cerré la puerta de mi antiguo departamento por última vez y conduje esas 4 horas hacia San Miguel, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Por primera vez en mi vida estaba tomando una decisión completamente para mí, sin considerar lo que mis padres pensarían, sin intentar ganar su aprobación. Mi nuevo departamento era pequeño pero acogedor. Estaba en un edificio moderno con un pequeño balcón que daba a un parque. La primera noche dormí en un colchón en el suelo porque mis muebles llegarían al día siguiente, pero no me importó. Me senté en ese balcón mirando las estrellas y, por primera vez en meses, respiré con verdadera libertad. Los primeros 2 meses de mi nueva ciudad fueron de sanación profunda. La escuela era todo lo que me habían prometido y más. Mis estudiantes eran brillantes y motivados. Mis colegas me trataban con respeto genuino. La directora valoraba mis ideas y me incluía en decisiones importantes sobre el programa. Por primera vez en mi vida profesional sentía que mi trabajo importaba, que yo importaba, y era una sensación embriagadora. No los llamé durante esas primeras semanas. Mi madre me escribía cada par de días. ¿Cómo va todo? ¿Ya te instalaste? Mándame fotos de tu nuevo lugar. Yo respondía con respuestas cortas después de varios días. ¿Todo bien? Sí, ya casi. Luego te mando. No respondía a sus mensajes con la rapidez de antes. Cuando mi madre me preguntaba cómo estaba, yo respondía con frases genéricas. Bien, ocupada. Hablamos luego. Ya no compartía detalles de mi vida. Ya no les contaba sobre mis estudiantes o mis proyectos. Ya no buscaba su validación o su interés. Eventualmente, ellos también dejaron de insistir tanto. Los mensajes se volvieron menos frecuentes. Las llamadas cesaron casi por completo. Era como si todos estuviéramos cayendo en un silencio cómodo, cada uno en su propio mundo. Y honestamente, era un alivio. Durante este tiempo comencé terapia. Era algo que había considerado durante años, pero nunca había hecho. Siempre había encontrado excusas. No tengo tiempo, es muy caro, probablemente no lo necesito tanto. Pero ahora, en esta nueva ciudad, con esta nueva vida, decidí priorizarme a mí misma. Mi terapeuta, una mujer de unos 50 años, llamada Marta, me ayudó a ver cosas que yo había estado negando durante décadas. Me ayudó a entender que yo había crecido en una familia emocionalmente negligente, que el favoritismo de mis padres hacia Andrés no era normal ni justificable, que yo no era el problema. Has pasado toda tu vida intentando ganar un amor que debería haber sido incondicional desde el principio, me dijo una vez. No eras tú quien no era suficiente, era su amor el que nunca fue suficiente.
Esas palabras me liberaron de una manera que no puedo describir completamente. Toda mi vida había pensado que si tan solo me esforzara más, si lograra más, si fuera mejor, finalmente sería digna de su amor. Pero la verdad era que nunca había sido sobre mí, había sido sobre ellos y sus propias limitaciones para amar a ambos hijos por igual. Las sesiones de terapia se convirtieron en mi espacio sagrado. Cada semana desempacaba otra capa de dolor, otro recuerdo olvidado, otra herida que había estado ignorando. Lloré más en esos primeros meses de terapia que en los últimos 10 años combinados, pero eran lágrimas saludables, lágrimas que limpiaban, que sanaban. Marta me enseñó sobre los patrones familiares disfuncionales, sobre el hijo dorado y el hijo olvidado, sobre cómo las familias a veces asignan roles a sus hijos desde pequeños y mantienen esos roles sin importar qué. Andrés siempre había sido el hijo dorado, el que podía hacer todo bien, y yo era la hija olvidada, la que nunca sería suficiente sin importar qué hiciera. No es tu responsabilidad arreglar esta dinámica, me dijo Marta una vez. Tú no la creaste y no puedes cambiarla sola. Lo único que puedes controlar es tu respuesta a ella. Y mi respuesta fue el silencio, el distanciamiento, la protección de mi propia paz mental. Poco a poco comencé a reconstruirme, hice nuevas amistades en San Miguel, salía con mis colegas después del trabajo, me uní a un club de lectura, empecé a tomar clases de yoga, hacía cosas por mí misma, no para impresionar a nadie, no para ganar la aprobación de alguien más, solo porque me hacían feliz. Y con cada día que pasaba sin ellos, me sentía más fuerte. No los extrañaba. No extrañaba las visitas incómodas donde siempre me sentía fuera de lugar. No extrañaba las comparaciones constantes con Andrés. No extrañaba esa sensación de estar mendigando amor. Lo que había perdido no era una familia amorosa, era una ilusión que yo misma había mantenido viva durante demasiado tiempo. Entonces llegó julio, el mes que lo cambiaría todo de nuevo. 5 meses después de mi mudanza. Yo estaba en mi departamento, un domingo en la tarde, preparando materiales para la próxima semana de clases, cuando mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. Era de mi madre. Algo en mí sabía, incluso antes de leerlo, que este mensaje sería diferente. Lo abrí y leí. Hija, tu padre y yo hemos tomado decisiones importantes sobre nuestro futuro y nuestra herencia. Creemos que es momento de ser honestos contigo. Después de mucha reflexión, hemos decidido dejar toda nuestra herencia a Andrés. Él va a necesitar ese apoyo financiero para abrir su clínica. Su trabajo es importante y requiere una inversión significativa. Esperamos que lo entiendas. No necesitas volver a esta casa. Ya no eres bienvenida aquí. Hemos sido claros con nuestra decisión y no vamos a cambiar de opinión. Cuídate, mamá. Leí ese mensaje una vez, luego otra vez y otra. Esperé sentir algo: dolor, rabia, sorpresa, traición. Pero no sentí nada de eso. Solo un vacío tranquilo, casi pacífico, porque ya lo sabía. Ya había tenido 9 meses para procesar esto desde aquella tarde de octubre. Ya había llorado todas las lágrimas que tenía para llorar por esta familia. Lo único que me sorprendió fue el timing preciso y la crueldad absoluta. No eres bienvenida aquí. No era simplemente informarme sobre la herencia. Era una puerta cerrada brutalmente en mi cara. Era un rechazo total y completo de mi existencia como su hija. Me senté ahí en mi sofá durante largo rato, solo mirando esas palabras en la pantalla brillante. Y entonces, con calma absoluta, hice exactamente lo que había estado planeando durante meses. No respondí ese mensaje. Ni ese día, ni el día siguiente, ni nunca. Y así comenzó el silencio más poderoso de mi vida. Un silencio que duraría casi 2 años completos. Un silencio que los obligaría a enfrentar exactamente lo que habían perdido. Un silencio que me daría el poder que siempre debí tener. Porque al final, el karma no es venganza dramática. Es simplemente las consecuencias naturales de tus acciones. Y mis padres estaban a punto de aprender esa lección de la manera más dolorosa posible. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para más historias reales.